ser humano en la redacción de este evangelio. Después vamos a estudiar Mateo, Lucas y Juan, pero eso viene después. Pero quiero invitarles a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 15. Voy a leer en voz alta del verso 33 al verso 38. Marcos 15, 33 al 38. Y dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndola en una caña se la dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hoy vamos a hablar sobre el velo del templo. Y el tema lo hemos titulado El velo del templo. Vamos a estudiar o a ver parcialmente la historia del tabernáculo de Israel en el desierto, el templo de Salomón, la reconstrucción del templo y después al templo en donde el velo se rasgó. Aquí vemos varios milagros sucediendo a la misma vez y todos relacionados con la muerte, con el último expiro de Cristo Jesús en la cruz. Hubo tinieblas, hubo acontecimientos alrededor, pero en esta ocasión me quiero centrar en lo que fue el velo del templo se rompió en dos o se rasgó. Picture number 1 dice: cuando Israel salió de Egipto, Dios le mandó a Moisés que construyera un tabernáculo durante la travesía en el desierto, en el cual iba a estar un lugar de adoración, de presentación, de oración, de alabanza para Dios. En este tabernáculo Dios le da ciertas instrucciones a Moisés. Usted puede leer en Éxodo 24 al 40 todos los detalles que incluían en este tabernáculo. Esta es una descripción artística de alguien que, leyendo Éxodo 24 al 40, concibió para ver lo que era el tabernáculo. Era prácticamente paredes rodeadas de una tela. El pueblo acampaba alrededor y en medio de esas paredes de tela estaba lo que era el tabernáculo. Se ofrecían los sacrificios, el lavabo de la purificación, el lugar santo, y después acá de este lado que no vemos estaba el lugar santísimo. En ese lugar había un velo que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo. Bien, cuando entraron a la tierra de Canaán, el tabernáculo siguió siendo el lugar de adoración, de reunión del pueblo de Israel para dirigirse a Dios. Pero después de 400 años, 430 años exactamente, Salomón, guiado por Dios, construye un templo, el templo de Salomón. Retrato 2. La segunda foto. Esta es otra rendición artística de alguien leyendo Segunda de Reyes capítulo 6, Primera de Reyes capítulo 6, es donde se dan las dimensiones del templo de Salomón. Esto digo, no fue exactamente, pero es alguien que leyendo el capítulo 6 de Primera de Reyes concibe y dice: esto fue lo que tal vez fue el templo de Salomón.
un edificio tremendo. Aquí se efectuaban los sacrificios, entraban al lugar santo y luego adentro, más adentro estaba el lugar santísimo. Pero ese templo no duró mucho tiempo porque vino Nabucodonosor y ¿sabe qué hizo con ese templo? Lo destruyó. El pueblo de Judá confiaba mucho en porque estaba este templo y saben que era lo particular que en ese templo estaba el arca del pacto. Y en esa arca del pacto es donde Dios vivía. En el lugar santísimo Dios radicaba. En ese lugar estaba la presencia de Dios. Pero vino el rey Nabucodonosor y destruyó todo este templo junto con, la ciudad fue arrasada completamente. 70 a 90 años después regresa un remanente de los cautivos guiados por Zorobabel y reconstruyen otro templo. Retrato número 3. Esta es otra rendición de una artista basado en los libros de Nehemías y Esdras, en lo que tal vez fue lo que fue el templo de Zorobabel. Si pueden ver, era un templo más grande, más amplio, y el lugar santísimo estaba aquí dentro, era donde estaba Dios. Lo único raro de este templo de Zorobabel, Dios ya no habitaba ahí. ¿Saben por qué? Porque el arca del pacto ya no estaba ahí. El arca del pacto, después vamos a ver qué fue lo que pasó, pero no estaba ahí. Este templo de Zorobabel fue desacrado por Antíoco Epífanes aproximadamente en el año 170 a 180 antes de Cristo. Incluso Epífanes se atrevió a sacrificar un cerdo en el templo. El cerdo era un animal no limpio, pero él sacrificó un cerdo en el templo. El templo siguió ahí y llegó un rey en Judea llamado Herodes el Grande, que les construyó a los judíos un templo magnífico. 4. Un templo esplendoroso. Un templo estupendo. Lugar de sacrificios donde quemaban el holocausto, el lavabo, los pilares, columnas, entraban y aquí estaba lo que era el lugar santo y acá estaba el lugar santísimo donde estaba el velo que se rompió. La siguiente. Esta es una rendición también artística de alguien que leyendo tanto Éxodo como Reyes concibe de lo que era, pero ya el interior. Este es el lugar santo y este es el velo que se rasgó en dos. Ahora, yo de hace años pensaba que el velo era una simple cortinita que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero viendo las dimensiones basadas en Reyes y en Éxodo, el velo fue algo más grande. Según Flavio Josefo, el historiador del siglo I y principios del siglo II, dice que el velo medía 10 centímetros de grueso. O sea, de aquí a aquí, el grosor. La altura era 20 metros de altura aproximadamente, porque cuando uno trata de traducir o de transformar las medidas de un codo en un cubo de aquellos tiempos, estas son medidas aproximadas. Y medía 20 metros de aquí abajo. Y de ancho el velo eran 10 metros. Ahora, según Flavio Josefo, dice que para poder mover ese velo, descolgarlo y volverlo a colgar,
se necesitaban más de 50 sacerdotes, porque el velo era de lino fino entrelazado. ¿Saben qué es el lino? Lino es una planta, un tallo que se facilita para hacer telas. ¿Quién ha estado en Cozumel? En Cancún. ¿Han visto el enequén? El enequén, o sea, era parecido. El enequén es un tallo que se facilita para hacer telas. El lino era algo semejante, pero era algo súper resistente. La pregunta es, ¿por qué tenía que medir de grueso 10 centímetros? O sea, era un velo de ese grosor es bastante grueso. Es una cortina bastante gruesa. Y la simple razón era porque separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que únicamente el sumo sacerdote. Y cualquiera que se atreviera a querer ver, a querer levantar, no podía. ¿Por qué? Porque el velo estaba muy pesado. Pero el sumo pontífice entraba a ese lugar santísimo una vez al año para expiar los pecados de todo Israel. Y en ese día, que se llama el día del Yom Kippur, eran perdonados todos los pecados porque el sumo pontífice entraba a ofrecer expiación detrás de este velo donde se encontraba la presencia de Dios para perdón de todos los pecados. Pero decía yo que en el tiempo de Cristo, en el templo de Herodes, ya Dios ya no moraba detrás de ese velo, porque el arca del pacto ya no estaba ahí. Muchos se han preguntado qué pasó con el arca del pacto. ¿Se la llevó Nabucodonosor? Los relatos bíblicos que tenemos no nos dicen. Pero hay un libro apócrifo, Macabeos, primera y segunda, que nos dice tal vez lo que pasó con el arca del pacto. Voy a pedir a nuestro hermano Josué que lea esta porción. Es una Biblia católica que contiene los libros apócrifos. Dentro de esos libros está primera y segunda de Macabeos. Primera de Macabeos narra la desacración del templo por parte de Antíoco, y segunda de Macabeos simplemente relatos que tal vez Jeremías escribió después. ¿Sí lo puedes leer, hermano? Se dice también en estos escritos, del pasado que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del cielo, se hizo acompañar por el arca de la alianza con su toldo y fue al cerro donde Moisés había subido y desde el cual había contemplado la tierra prometida. Ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Amén. Gracias. Según este relato, que no es bíblico porque no se encuentra en la Biblia, pero contiene mucha historia que tal vez sea verdadera, nos dice que Jeremías, cuando Nabucodonosor invadió Judá, sacó el arca del pacto del lugar santísimo y la llevó. Y dice, según el relato, la escondió en un lugar que hasta el día de hoy nadie sabe. En esa acta del pacto era donde Dios se manifestaba a Israel.
Así que el templo de Herodes ya no tenía el arca del pacto. Tenía el lugar santísimo, pero ya sin el arca del pacto. Leemos que era la hora sexta cuando hubo tinieblas en toda la tierra. Y hubo tinieblas de la hora sexta a la hora novena. Aproximadamente eran las 12 de la tarde o del mediodía, la hora sexta, a la hora novena, las 3 de la tarde, equivalente al tiempo de nosotros. Durante 3 horas hubo tinieblas en toda la tierra. En estos momentos dice que a la hora novena, Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después dice el verso 37 que Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Y el verso 38, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Cuál es el significado de ese rasgo del templo? ¿Qué significó? ¿Y por qué exactamente pasó en la hora novena, o sea, las 3 de la tarde? Según Flavio Josefo, a esa hora entraban sacerdotes a este lugar santo porque estaban haciendo la preparación para la oración de la tarde. Recuerdan que en Hechos, Pedro y Juan iban al templo en la tarde, a la oración de la tarde. Bien, preparaban todo este lugar para que entraran judíos, sacerdotes, a hacer la oración de la tarde. Los que no estaban viendo el espectáculo en la cruz de Jesús muriendo, la gente que no estaba viendo ese espectáculo, gente que tal vez tenía otras intenciones y no ver ese espectáculo, se encontraban en la hora novena en este lugar. Y había sacerdotes y gente común del pueblo. ¿Y qué pasó? El velo se rasgó. Enfrente de esa gente que estaba aquí, el velo sufre una rotura que era inexplicable. Después ya sabemos cómo los evangelistas relacionan la muerte de Cristo en conjunción con la rotura del velo. Es importante y quiero aquí hacer hincapié en esto. La palabra, en la parte número 3, donde dice el velo fue rasgado, la palabra utilizada para rasgar en Marcos 15:38 en griego es la palabra exciso, que viene del verbo sixio. Las traducciones de esta palabra pueden ser rasgar, dividir o abrir. Bien. Es importante y hago hincapié, repito, porque la palabra misma esa es la que usa el mismo Marcos en Marcos 1:10. ¿Y sabe qué dice Marcos 1:10? Que cuando Jesús fue bautizado, dice, los cielos fueron abiertos. O sea, los cielos fueron exixio. La misma palabra, abertura. Y es importante que estos dos verbos están escritos en voz pasiva, diciendo o indicando que alguien abrió los cielos, que alguien rasgó el velo. No fue que por sí solo, sino que fue una intervención externa la que hizo que el cielo se abriera y que el velo se
rasgara. ¿Y saben quién fue? Dios mismo. Dios mismo a la hora novena, indicando, aquí está pasando algo importante. El velo fue rasgado o el velo se abrió, se partió. Significado de esto: gradualmente nuestro Dios se iba apartando del culto religioso de Judá. Ya no estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. Ya ese lugar santísimo es el templo, más que servir para adoración, para expiación, para oración, ya no tenía esos propósitos iniciales por los cuales Dios había mandado la construcción, sino que el pueblo y los sacerdotes principalmente lo habían convertido en algo diferente. Dios se estaba distanciando de eso. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 4 y veamos la importancia de la rotura del velo. Hebreos 4, voy a leer del verso 15, y dice así el escritor a los hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Recuerdan que únicamente el sumo pontífice podía entrar al lugar santísimo? Nadie podía entrar. Había sacerdotes, cientos, pero únicamente un solo sacerdote podía entrar a ese lugar. Aquí mismo Hebreos 5, capítulo 5, verso 10, dice así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿A quién se está refiriendo aquí el escritor? A Cristo Jesús. Jesús fue declarado sumo pontífice, sumo sacerdote. Ahora, ¿sabe qué quiere decir cuando hay un sumo sacerdote? Es porque hay otros sacerdotes que no son sumos pontífices. ¿Y sabe quiénes son esos otros sacerdotes? Usted, 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 usted y yo. Y tenemos un sumo pontífice, el cual entró al lugar santísimo e hizo algo por todos nosotros. Hebreos 9, y voy a leer del verso 1 en adelante, quiero que me sigan. Dice así: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo, que es del que estamos hablando, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios del culto. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la parte primera del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente
según el cual los presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez al lugar santísimo para siempre, habiendo obtenida eterna redención. Ahora, ¿qué significa la rotura del velo? Significa, hermanos, que eso que bloqueaba nuestro acceso a Dios quedó destruido, quedó deshecho. Y ese acceso al lugar santísimo, ¿sabe qué? Queda abierto para todos nosotros. Es lo que significa la rotura del templo. Y lo importante es que eso dice el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su sangre, su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando dice eterna redención, ¿a qué se está refiriendo? A perdón de nuestros pecados. Perdón eterno, o sea, para siempre. Una vez que Cristo entró al lugar santísimo, Él se ofreció como el sacrificio, Él ofreció su sangre como sumo pontífice e hizo posible el perdón de nuestros pecados, nuestra redención. Gracias a esa crucifixión, a esa muerte, tenemos acceso ahora a nuestro Dios. Antes sí, Dios escuchaba oraciones, escuchaba peticiones, aceptaba la adoración, la alabanza, pero era en el lugar santísimo donde Dios respondía, donde Dios contestaba, en donde estaba la presencia de Dios. Hebreos 10, 19 al 22. Y vean la importancia de eso. Dice el escritor, así que hermanos, vean, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo, aquel que nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La rotura del templo, hermanos, significó nuestro acceso directo a la presencia de Dios. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba en la tierra? En Juan dice, yo soy la puerta, yo soy el medio. Y dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Únicamente a través de Cristo, hermanos, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y eso Dios lo hizo cuando rompió el velo del templo. Y vean, es importante que el evangelista dice, se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, indicando que una acción divina estaba haciendo la rotura, la rasgadura de ese templo. La pregunta es para nosotros ahora. ¿Vamos a permanecer alejados de Dios? ¿Sí? No. Jesucristo ha facilitado
nuestro acceso a Dios directamente. Ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos a alguien más, ya no necesitamos a ningún medio. Usted es sacerdote, y voy a utilizar la palabra sacerdota, delante de Dios. Usted misma tiene directo acceso a la presencia de Dios. Y eso lo logró el sacrificio de Cristo Jesús. El velo del templo se abrió o se rasgó, permitiendo el libre acceso, no únicamente de los judíos, sino de toda la humanidad a la presencia de nuestro Dios. Y es lo que estamos celebrando parcialmente el día de hoy, la muerte de Cristo Jesús. Y es lo que vamos a celebrar el martes, el sacrificio de Cristo Jesús. La sangre de Cristo hizo preciso nuestro acercamiento a Dios. Y es únicamente a través de Cristo. No hay ningún otro medio, no hay ningún otro modo. Es únicamente a través de Cristo Jesús que usted tiene acceso a Dios. Por eso nuestras oraciones siempre decimos en el nombre de Cristo Jesús. Usted puede orar, bla, 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 pero si usted no dice en el nombre de Cristo Jesús, su oración se queda flotando. Pero cuando usted dice en el nombre de Cristo Jesús, su oración rápidamente sube a la presencia de Dios. Cristo logró nuestro acercamiento a Dios. Dios les bendiga, hermanos.